Dios se quede en nuestro corazón es a través de la doctrina. Que nosotros amemos la doctrina y la tengamos y la conservemos en nuestro corazón. Y por ello vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro hermano para que nos enseñe cómo amar más a Dios, cómo seguir sus pisadas, cómo hacer la voluntad de Dios. Démosle un aplauso a nuestro Dios. Bueno, y le damos gracias al Señor y esperamos de Dios, como siempre, que Él bendiga, que Él liberte y que Él haga milagros y sanidades en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque Él sabe y conoce la necesidad de cada uno. Amén. Y nosotros hoy vamos a estar aquí disfrutando en la meditación de los salmos y vamos a seguir hoy con el salmo número 3, y si alcanzamos de pronto a leer el salmo número 4 lo haríamos también. Dice así, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas por la boca del rey David. El rey David era el que cantaba todos estos salmos o estos cánticos para Dios, inspirado por el Espíritu Santo o por Dios, que es lo mismo, o el Señor Jesucristo, que estaba en espíritu en aquel entonces, y él hablaba por boca del rey David, y él decía, se han multiplicado mis adversarios, decía el Señor, refiriéndose a aquella gente que se rebeló contra él, aquel pueblo de Israel, aquellos judíos que se rebelaron contra el Señor Jesucristo cuando él estuvo en la tierra, en carne, predicando el Evangelio. Y él decía, entonces él dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchas personas preguntan y dicen que ¿dónde están las vivencias del Señor Jesús? ¿Dónde está la biografía del Señor? Porque se lee los evangelios y es muy poquito lo que nos habla del Señor Jesucristo en toda su estadía en la tierra, cuando Él se manifestó, y dice que es muy poquito, que no es suficiente. Y la gente se pregunta y se imagina cómo era la vida del Señor, qué era lo que Él hablaba o decía, cómo era que Él actuaba, cómo procedía en su diario vivir. Todo lo encontramos en los salmos. Si usted quiere saber del Señor Jesucristo, leer salmos y ahí encontramos todo, las vivencias del Señor. Y aquí el Señor en el verso 2, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Lean ustedes. Y eso es verdad, porque nosotros a veces leemos en los evangelios que los fariseos hablaban mal del Señor y criticaban, injuriaban, lo calumniaban y decían que Él era un hombre perverso, que era un hombre pecador. Siempre decían de Él. En el verso 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces vemos la oración del Señor. Dicen los evangelios que el Señor Jesús iba al desierto a orar y que Él permanecía mucho allá en el desierto orando. A veces llevaba a sus discípulos, los discípulos se dormían, pero Él oraba. Mire lo que oraba. Aquí encontramos lo que Él oraba, lo que Él le decía al Padre. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, Él me respondió desde su monte santo. Sigan con el verso número 5. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Todo eso lo decía el Señor. Y todo eso lo decimos nosotros hoy también, porque tenemos a Dios. Porque el Señor fue ese Hijo de Dios, ese Hijo del hombre, y Él, al nosotros creer en Él, nos adoptó. Y nosotros ahora somos también hijos de Dios. Entonces nosotros también podemos decir como el Señor.
que nos podemos acostar, podemos dormir y despertar confiados porque Dios está con nosotros. Amén. En el verso número 7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esto hizo el Padre para ayudar al Hijo. Él castigó mucha gente. No solamente castigó a todos aquellos que menospreciaron al Señor Jesús, sino que también más antes del Señor Jesucristo, Él había castigado muchas naciones y aún al mismo pueblo de Israel lo castigó duramente por ser rebelde y duro de corazón y no haber aceptado, no haber tenido en su corazón la palabra de Dios para cumplirla, para obedecer sus mandamientos. Por eso dice que Él está aquí, que hirió a todos sus enemigos. Y el castigo fue muy grande y sin embargo para Él dice que fue en la mejilla donde los castigó. Entonces, ¿cómo será un castigo más fuerte que Dios nos llegue a dar a nosotros los humanos? En el verso 8 dice: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo es ¿quién? La iglesia del Señor. Entonces dice: la salvación es de Jehová o es de nuestro Dios. Sobre tu pueblo o tu iglesia sea tu bendición. Gracias le damos al Señor, porque aquí vemos cómo el Señor Jesús le habla al Padre por nosotros también, diciendo que la bendición de Él sea para todos nosotros también. Amén. Sigamos ahí un poquito con el Salmo 4. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, dice el Señor Jesús, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aprendamos a orar. Aprendamos a orar porque estas eran las oraciones de nuestro Señor ante el Padre, por boca del rey David u otros salmistas. Y aquí aprendemos a orar también y así como el Señor le decía al Padre que tuviera misericordia de mí, pues yo también le digo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, Señor. Ahí aprendemos a orar. Porque muchos dicen que no saben orar, que no saben qué hablar, qué decirle a Dios en su oración. Leer los salmos, aprender y memorizar muchas palabras de los salmos, y ahí usted tiene la oración para presentarle a Dios continuamente. Ya saben ustedes dónde van a aprender a orar. Sigamos con el verso número 2. Sigan. Palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces nuestro Señor decía: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Nosotros ya sabemos toda la deshonra que sufrió el Señor. Amaréis la vanidad. Cuando dice que amaréis la vanidad, está hablando de la idolatría, de las creencias religiosas, de las costumbres paganas de los pueblos, de todas esas tradiciones paganas, porque hay muchas tradiciones que son, pues, como sirven, es como de una atracción o de un placer para la gente. Hay muchas tradiciones sanas, pero hay tradiciones religiosas paganas de las cuales Dios dice que es la vanidad, que el hombre se fue tras esa vanidad. Entonces dice: amaréis la vanidad, las religiones, la idolatría, tradiciones, costumbres, creencias, todo esto es esa vanidad. Dice: y buscaréis mentira, la mentira, porque es que en medio de toda esta vanidad está la mentira, está el engaño a la gente. Los engañan y la gente vive engañada por muchos años, por muchos siglos, hasta cuando el día que Dios le abra los ojos y comprende que ha sido engañado y ya deja de creer en tantas cosas y deja de estar sufriendo por no poder hacer todo lo que las tradiciones o las costumbres o las religiones mandan que hay que hacer, y esclavizan a la gente. Entonces Dios aquí dice de los hijos de los hombres que hasta cuándo ellos no honran el camino de nuestro Dios en vez de seguir esas vanidades. En el verso número 3 que dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, es decir, al justo, al recto, para él. Dice que Dios lo ha escogido, al que hace lo bueno,
al que hace lo recto, al que hace lo justo, a una persona, hombre o mujer que hace lo bueno, dice que Dios lo escoge para él. Porque aquí dice, escoges al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. El Señor Jesús aquí nos está hablando tanta doctrina también, diciendo que Dios lo escucha a él, pero que Dios también ama a aquel hombre o mujer que hace la voluntad del Señor y que honra a Dios. Seguimos con el verso 4, a ver qué más encontramos de esas oraciones y de esa forma que el Señor expresaba a nuestro Padre. Sigan con el 4. Es una invitación al hombre o mujer que siguen a Dios. Les dice, tiemblen, no pequen, mediten en vuestro corazón, mediten aún estando en vuestra cama. El 5, ofreced sacrificios de justicia, confiad en Jehová. Los sacrificios de justicia es abstenerse del placer de la carne, abstenerse de pecar. Una persona que ha estado acostumbrada en su vida a beber, a embriagarse constantemente, y si él encuentra el camino de Dios, él quiere abandonar esa bebida, esa embriaguez. Entonces él tiene que sacrificarse para agradar a Dios. Dice, yo soy un borracho, me embriago, vivo gastándome el dinero en las bebidas, no cumplo con mis obligaciones, he vivido esclavo siempre. Ahora conozco el camino de Dios y quiero cambiar porque quiero agradar a Dios. Él se sacrifica su carne, sacrifica ese apetito que tenía de la bebida. Quizás se volvió adicto. Y él tiene que sacrificarse y abandonar esto por agradar a Dios. Entonces, al él sacrificarse, por eso dice que ofreced sacrificios de justicia. O el que era ladrón, que estaba acostumbrado a no trabajar, sino estar quitando, siempre robando. Él llega a conocer el camino de Dios y dice, voy a agradar a Dios, me apartaré de estas cosas que yo he acostumbrado a hacer en la vida, estas acciones. Yo no voy a volver a robar. Pero como en él había esa tendencia y como ese era su placer de él, él tiene que sacrificarse y decir no a su tendencia. Decirle no, entonces ahí se está sacrificando. Y cuando nosotros nos sacrificamos nuestra carne de aquello que nos produce placer, y que es malo, que es pecado delante de Dios, que no solamente ofendemos a Dios, sino también a nuestros semejantes, y nos sacrificamos abandonando estas cosas, quitando todo esto, ahí nos estamos sacrificando y esos son los sacrificios de justicia. Entonces cuando usted lee, dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Cuando ya usted va a leer este salmo, usted ya va a entender mejor. Usted ya va a comprender mejor y va a saber qué significan los sacrificios de justicia. Que es abstenerse, decirle a su carne que no, que usted no va a volver a darle placer a su carne, sino que vamos a darle ¿qué? ¿A complacer a quién? A Dios. Y que nuestra carne tiene que quedar quieta ahí, adormecida. Porque ya no vamos a sentir la rabia, ni el enojo, ni la envidia, ni la codicia, ni la ambición, porque yo voy a sacrificarme para olvidar y quitar todas estas cosas, porque tengo que agradar a Dios. Esos son los sacrificios de justicia. El verso número 6, pueden leer, hermanos. Bien. Seguramente sí hemos oído en el mundo, hemos escuchado a la gente decir esto. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el hombre recto que haga justicia, que haga lo bueno? Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor es maldad, mentira, engaño. Empezando por los gobiernos, nos engañan, nos mienten, roban, quitan nuestros intereses para despilfarrar, para
hacer otras cosas. Y nunca se acuerdan del pobre, de la gente que está sufriendo necesidades, sino que se malgasta y se desperdician los dineros en lo que no debe ser. Todo eso nosotros lo vivimos, lo observamos, lo sabemos a nivel mundial. Y aquí dice que la gente dice, ¿dónde está el bien? ¿Quién hace el bien? Él, por lo tanto, le dice, Señor, como eres tú el único que haces el bien, alza tu rostro, míranos, ayúdanos, bendícenos y enséñanos para que nosotros podamos hacer el bien. Que recibamos el bien de parte de Dios y luego nosotros también hacemos el bien a nuestros semejantes. Seguimos por aquí en el verso 7, dice, tú diste alegría a mi corazón. Dice aquí el Señor Jesús le dice al Padre, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y lean este verso número 8 que es tan bonito que ustedes lo deben memorizar y decirle a Dios. El Señor lo dijo, pero ahora falta que nosotros los creyentes también lo digamos de corazón. Lean el 8. Gloria a nuestro Dios. Amén. Eso lo dijo el Señor, ¿por qué no nosotros que somos los creyentes y que somos seres humanos que más lo necesitamos? Necesitamos más en que nos acostemos en paz, que vivamos una vida de paz, de confianza en Dios y que Dios permita que nosotros vivamos y andemos por el mundo confiados en nuestro Dios. Confiados porque al salir a cualquier lugar hay peligros. La muerte acecha por todas partes, los peligros. Pero nosotros confiamos en Dios, que Él nos guardará y nos protegerá de cualquier peligro que haya allí afuera. Entonces eso, hay que aprender a confiar en Dios. No angustiarse, porque a veces la gente le dice, cuidado, allá hay muchos peligros, va a suceder esto, va a suceder aquello. Entonces, yo confío en Dios. No, que el volcán, hay un volcán aquí que está siempre en erupción. No, que ese volcán puede explotar y puede dañar la ciudad de los pueblos cercanos. Yo estoy con Dios. Confío en el Señor. El día que eso llegare a suceder, seguramente Dios me va a decir, salga de aquí, vete a otro lugar. Vete a vivir a otro sitio. Apártate de aquí. O si estamos ahí, pues seguramente Dios no va a permitir que ese volcán vaya a hacer esa erupción, sino que Dios no permite para guardar ¿a quién? A sus hijos. Amén. Recordemos, por ejemplo, ese caso de Sodoma y Gomorra, cuando Dios quiso salvar a Lot y su familia. Los quiso salvar, les dijo, sálganse de aquí inmediatamente porque este pueblo va a ser destruido. Entonces Dios guarda a sus hijos. Por eso es que nosotros luchemos para ganarnos la merced de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios y que el bien de Dios esté con nosotros. Amén. En cualquier lugar del mundo, cualquier peligro, siempre hay peligros en todas partes, en los caminos, las carreteras, en camiones, en aviones, en barcos. En todos los lugares hay peligro. Siempre vemos las noticias de todas las catástrofes y los peligros y las cosas que suceden, la gente como muere, accidentada, de muchas maneras. Eso todo sucede, pero nosotros confiemos en Dios, que Dios nos va a guardar y que Él no va a permitir que muramos trágicamente, sino que muramos en paz y que andemos siempre confiados que Dios estará con nosotros. Pero ganemos esa bendición de Dios con nuestras obras justas, con nuestro sacrificio de justicia y con nuestras obras buenas, siendo justos. De esta manera, pues, Dios estará siempre con nosotros. Amén. Que el Señor nos dé a todos inteligencia y sabiduría para poder comprender su palabra y ponerla en práctica y la disfrutemos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Vamos a iniciar. Ahora sí vamos a saludar a todos nuestros hermanos y a la gente que nos va a ver en el video, en este estudio bíblico. Un saludo para todos.
Bueno, vamos a iniciar hoy con nuestras preguntas. Sí, hermana. Hermana María Luisa, bienvenida a la iglesia de Tequisistlán. Nuestro corazón se Eso llena yo de no alegría. puedo pronunciar eso. Nuestro corazón se llena de alegría con su presencia. Hace mucho que Dios nos había prometido su visita. Tengo 2 preguntas, si usted me permite. Sí, hermana. La primera pregunta se encuentra en Isaías capítulo 42, del verso 18 al 21. En Isaías capítulo 42, del verso 18, ¿dice? Sí, Sí, hermana, puede leer. dice: sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Hermana, en un estudio bíblico usted explicó acerca de estos versos y decía que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo ciego y sordo para soportar la carga que iba a llevar, que eran los pecados de la humanidad. Hermana, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto en la actualidad? Seamos ciegos y sordos, pero cuando la gente nos hace males o nos quiere hacer mal o nos amenaza, ¿no? Para nosotros no ir a enfrentar a las personas. Nos hacemos los ciegos y los sordos para no entrar en disputas con nadie, en disgusto con la gente, en polémicas, en disensiones. Pero es que aquí el Señor Jesús, cuando Él dice que se hizo el ciego y el sordo, es porque Él sabía lo que le esperaba, el sacrificio, los sufrimientos, las humillaciones, todo lo que a Él le esperaba por dar su vida por la humanidad, o por lo menos por la gente que creerá en Él, que cree en Él y creerán en Él. Y por eso Él nunca le puso cuidado a su sufrimiento, porque todo estaba escrito lo que le iba a acontecer. Y Él se hizo el que no leía, ni entendía, ni sabía. Siguió adelante en su plan para salvarnos, por amor a nosotros. Así que si nosotros vamos a hacernos ciegos, sordos, sería más bien para no entrar en polémica ni enfrentarnos con la gente, sino más bien por el contrario, dar buen testimonio. Amén. Buen ejemplo, sí. Y tener paciencia, ¿no? Porque entonces Dios nos diría, tenga paciencia que yo voy a actuar, yo voy a defenderte, yo voy a sacar la cara por ti. Tú no vayas a vengarte, sino que soy yo el que voy a vengar todos los males que te hagan. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Sí. Hermana, mi siguiente pregunta se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, del verso 1 al 3. En 1 Corintios 6, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedo leer? Sí, hermano. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuando más las cosas de la vida? Hermana, usted ha enseñado que en estos versos habla sobre que nosotros vamos a juzgar al mundo porque hacemos su voluntad, pero aún no me quedan claros estos versos. ¿Me podría ahondar más acerca de esto? Bueno, una cosa es que diga que la iglesia, los creyentes en Cristo o la iglesia del Señor o los hijos de Dios van a juzgar al mundo un día. En el juicio final dice que estará el Señor con su iglesia juzgando a todos aquellos que no creyeron. Y ahí, bueno, este es el juicio y dice que juzgarán. Pero aquí está hablando es entre creyentes, entre hermanos en Cristo. Está hablando acá. Entonces, por eso dice que si alguno puede ir a un juicio delante de los jueces del mundo, de la gente del mundo, y no más bien delante de la congregación. En ese tiempo ellos tenían por costumbre, o no por la costumbre, sino que esa era la cultura, que el pueblo de Israel tenía sus jueces, sus gobernantes, y ellos juzgaban a la gente que cometía las infracciones. Ellos eran los encargados de juzgar, no venía gente de otra nación a juzgarlos a ellos, sino que ellos tenían todo. El pueblo de Israel tenía sus jueces, sus gobernantes, sus reyes, y cuando alguno no cumplía con la ley de Moisés,
lo llevaban a juicio ante los ancianos o los jueces. Y ellos eran los que juzgaban a esta persona y le decían o pena de muerte o cárcel, bueno, lo que ellos tuvieran a bien decidir. Así que cuando comienza el Evangelio del Señor Jesús, cuando comienza la iglesia, los apóstoles, ellos ven que en la iglesia debería ser igual, que la iglesia también debería, los hermanos cuando tengan alguna incomprensión, que de pronto una deuda y que el otro no quiso pagar esa deuda, que deberían era de ir donde los apóstoles o donde los discípulos para decir que por qué este hermano le está debiendo al otro, no le quiere pagar esa deuda. Ellos vieron que eso debería ser así, que en vez de irse a los jueces del mundo, porque en ese tiempo ya estaba gobernando el Imperio Romano, y como era el Imperio Romano, pues era gente gentil, no eran judíos, no era pueblo de Dios, sino era gente pues extranjera los que juzgaban, aún a los mismos israelitas, y aquí los hermanos se iban donde ellos para que les hicieran justicia. Entonces el apóstol dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué tienen que ir allá, al gobierno del Imperio Romano para que les hagan justicia? Estando la iglesia, estando los creyentes, estando los discípulos, los apóstoles, los profetas, ¿por qué no van donde ellos para que ellos hagan la justicia y a cada uno le ordenen hacer y cumplir las cosas bien? Eso es lo que estaba sucediendo. Pero también para el apóstol en ese tiempo, seguramente él no alcanzó a pensar que la iglesia iba a ser a nivel mundial y que la iglesia iba a estar en todos los países del mundo. Por lo tanto, al estar en todos los países del mundo, nosotros los creyentes tenemos que someternos a las leyes del mundo, a las leyes de la gente del mundo, y tenemos que ir allá ante esos gobernantes. Él no tuvo eso en cuenta, el apóstol. En cierta manera el apóstol tuvo razón que esos pleitos que los organizaran en la congregación, pero él no tuvo en cuenta que pasados los años, los siglos, todos los creyentes tenemos que someternos a los gobernantes, a la gente, e ir al mundo, allá que nos juzgue el mundo, que nos critique el mundo, que haga todo lo que quiere con nosotros, porque ahora viven detrás de las religiones, detrás de la iglesia, mirando a ver qué leyes se inventan para cerrar la iglesia, para no permitir que la iglesia tenga libertad, que no haya libertad religiosa, sino que cada uno quiere hacer lo que quiere. Nosotros es lo que vemos a nivel mundial con los gobiernos. Una persecución contra las iglesias, contra todo aquello que se llame cristiano, contra aquellos que dicen buscar a Dios. Hay persecución a nivel mundial. Y nosotros entonces estamos ahí como en las manos de esa gente. No podemos, por lo tanto, aquí cumplir como con esto. Sí, es muy importante que entre creyentes, cuando hay una desavenencia, que ellos vengan al pastor, a los dirigentes y le digan, vean, tenemos esta desavenencia. Ellos tratan de ayudar, de solucionar el asunto, pero si estas cosas llegaran a ser mayores, por ejemplo, una violación, hoy en día una violación que haya, ya no podemos aquí solucionarlo entre creyentes. Si en la congregación llega a haber un hombre o una mujer que está violando, corrompiendo niños, por decir algo, entonces nuestro deber es denunciarlo a las autoridades, porque ellos ya tienen sus leyes y sus reglamentos. Y si nosotros vamos aquí a solucionar, lo vamos a perdonar, y entonces usted pídale perdón a Dios y siga adelante. No, eso no se puede. No se puede, porque las leyes nos enseñan a nosotros que cuando nosotros escuchemos o veamos todas estas clases de violaciones, tenemos que inmediatamente denunciar. Entonces mire cómo nosotros tenemos que someternos a las reglas, a los gobiernos, a las autoridades. Y aquí esto que dijo el apóstol queda ahí muy bien, decimos muy bien, dependiendo del asunto lo podemos arreglar aquí en la iglesia. Pero dependiendo, lo otro afuera, hay que hacerlo. Pero el apóstol, como repito, en ese tiempo estaban acostumbrados que el pueblo de Israel todo lo tenía y ellos eran juzgados por el mismo pueblo de Israel. Él quería también que en la iglesia fuese igual, pero no se puede, porque la iglesia es, repito, es una congregación compuesta por gente de muchas naciones. Entonces estamos en el mundo allí dispersos, y nos toca someternos a los reglamentos.
Bien, discúlpeme que me he extendido tanto, pero es que a veces hay que aclarar las cosas para que no vengan los malos entendidos. Bien, seguimos, sí. Hermana María Luisa, buenos días. Sea bienvenida a la iglesia de Tequisistlán. Vengo de la iglesia de Querétaro. Siéntase bienvenida el día que el Señor le permita acompañarnos por allá. Tengo 2 preguntas, si me permite. Sí, hermana. Gracias. Yo soy fisioterapeuta y siempre he tenido el anhelo de trabajar con pacientes psiquiátricos. Quería preguntarle si existe algún tipo de inconveniente en especializarme en esa área debido a que son personas que en su mayoría tienen múltiples espíritus. No, usted puede hacer eso y es más, usted pídele a Dios cuando usted trabaje con estas personas, que Dios tenga misericordia de esas personas y que nada más con el contacto, con estar ahí, la cercanía, que Dios haga milagros con la gente. ¿Sí? Y que se liberten. Entonces usted dice, como yo tengo de Dios, lo que había de Dios en mí pasó a esta persona y está libertada. Eso. Entonces eso no es malo. Usted haga su trabajo, lo que le gusta, y si va a vivir esas experiencias, pues muy bonito que las viva. Sí, bueno. La segunda, si fuera tan amable y ruego no ser imprudente en mi pregunta, quisiera que nos revelara un poco más sobre el misterio de nuestro Dios. Sabemos que no tiene principio ni fin, que estamos hechos a su imagen y semejanza y que Él gobierna y es creador de todo. Por favor, háblenos más sobre Él como un ser espiritual único y omnipotente. Bueno, hablarles más de Dios. ¿Qué podemos hablar más de lo que la Biblia nos dice y de lo que nosotros sentimos? Que la Biblia nos dice que Dios es un ser poderoso, grande, que cubre. La presencia de Dios cubre todo el universo. ¿Cómo será de grande Dios que cubre todo el universo? Ni siquiera nosotros tenemos capacidad. En nuestra mente, en nuestro razonamiento, no tenemos la capacidad de medir lo grande que puede ser el universo. Nosotros yo pienso que tenemos la mentalidad como una hormiga. Como la hormiga, ¿qué piensa de nosotros? ¿Qué piensa una hormiga de nosotros? Nos ve y dice, hay unos seres grandes, altos, que caminan, me ponen el pie encima. ¿Qué pensará la hormiga de nosotros? Ella no alcanza a medir. Así somos nosotros ante Dios. No alcanzamos a medir la grandeza, la majestuosidad, el poder, la potencia, lo que es Dios. No lo alcanzamos. Solamente vivimos de la misericordia de Él, que dice que Él de su espíritu, un poquito de su espíritu toca a nuestra vida. Un poquito. De Él, dice que de pronto una respiración, un airecito de la respiración de Dios, de pronto toca nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y para nosotros esto es grandioso. Es lo máximo. Eso es Dios, un ser grande, que todo lo llena. Todo lo llena. Seguimos adelante y que la gloria sea para ese ser grande y maravilloso, y que nosotros somos menos que hormigas delante de Él. Seguimos. Sí, hermana. Hermana María Luisa, sea usted bienvenida a nuestra nación. Le amamos en el Señor y créame que me da muchísimo gusto y muchísima emoción dirigirme a usted. La admiro enormemente y si me permite voy a hacerle una pregunta de la Biblia. Está en Cantares, en el número 2, sobre todo porque esta parte de la Biblia va muy en relación con un himno que es el 178. Sí, Cantares, capítulo 2. El primer versículo dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. A mí en particular este himno me encanta mucho, sobre todo porque entiendo que es el Señor Jesucristo dirigiéndose a su iglesia. Sí. Pero me llama mucho la atención en el versículo número 5, donde dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Sí. Bien, Cantares número 2, está hablando de los amores del Señor Jesucristo y su iglesia. Pero también la gente puede imitar un poquito en lo físico, amar con sinceridad.
amar con sinceridad, amar y ser sincero con el ser amado, ¿no? Entonces eso es lo bonito, eso es el libro del amor de Cristo y su iglesia. Entonces le dice, en el verso 2:1 dice el Señor Jesús, dice, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles. Y luego habla de su iglesia, en el verso 2 habla de la iglesia, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, hablando de la iglesia. Y en el 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Está ya la iglesia elogiando al esposo. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté. El deseado pues es Cristo Jesús. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Las bendiciones del Señor, la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando Dios nos da paz, cuando Dios nos da felicidad, nos da consuelo, nos soluciona problemas, nos tiende la mano, nos ayuda. Esos son los frutos que recibimos de Él, que son dulces a nuestro paladar. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Digamos que eso es lo que Dios quiere, que nosotros amemos al Señor. Él siempre dice, hay que amar a Dios, guardar su mandamiento. Dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y ese es el amor que nosotros debemos expresarle al Señor. Guardar sus mandamientos, vivir una vida santa, una vida recta, obedecerle siempre. Ahí están esas pasas, ahí están esos frutos, esas manzanas, y eso que el Señor, que nosotros le digamos al Señor, Señor, estamos enfermos de amor por ti, queremos hacer tu voluntad. Amén. Queremos agradarte, Señor, vivir santamente, ser perfecto delante de ti. Eso sería estar enfermos de amor por el Señor. Es eso. Las bendiciones que recibimos de Él, porque Él dice que Él nos ama y que nos amó tanto que por eso dio su vida por nosotros, por ese amor. Ahí está ese amor aquí reflejado en Cantares, del Señor y la iglesia. Qué amor tan puro, tan perfecto, tan envidiable, también digo yo. Bueno, seguimos adelante. Hermana, buenas tardes, bienvenida a México. Tiene poco realmente que he empezado a leer la Biblia. Dentro de lo que he leído, llegué al libro de Apocalipsis en el 17. Es en 17:1 sí. Y después el 4 y el 5 del mismo capítulo. Sí. ¿Puedo leer? Sí, Dice, en Apocalipsis 17:1. Sí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Posterior, en el 4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Mi pregunta, hermana, es, ¿quién es la gran ramera? Bien. Qué bonito es esta lectura. Amén. Que dice que en el verso 1 del 17, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son todas las naciones del globo terráqueo. Todas las naciones del globo terráqueo son las muchas aguas. De esa manera es como simboliza aquí cuando dice que sobre muchas aguas son las naciones. Y dice que esta gran ramera es simbólico también y se refiere a todas las maldades y todos los pecados que se juntan en la gente que vive en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Todo junto en una sola forman la gran ramera y tiene un nombre que se llama Babilonia. Entonces Dios le puso el nombre de Babilonia. Entonces Babilonia es la reunión o el conjunto
de todos los pecados y las maldades y de todo lo que la gente hace en el mundo en contra de Dios para ofender a Dios. Entre eso están las falsas religiones. Está todo lo que son religiones, está todo lo que es hechicería, brujería, espiritismo, toda esta rama de esta parte de los demonios, de todo lo que el diablo hace para engañar a la gente. Está todo el pecado, están todas las tradiciones, las idolatrías, están los pecados como los adulterios, las fornicaciones, los robos, las violaciones, los secuestros. Todo eso lo que el mundo practica se encuentra simbólicamente, metafóricamente en Babilonia. Entonces Babilonia no es una persona natural física, sino es como una personería, así como cuando una empresa tiene una personería jurídica y que quién va a firmar, no, pues la empresa no puede firmar porque no existe, tiene que una persona representarla. Así que esa es esa Babilonia. Entonces por eso dice que es la madre de todas las fornicaciones de la tierra, de los gobernantes, los moradores de la tierra, dice que se embriagan con su fornicación, es decir, con su pecado. Y el pecado son todos los pecados que existen y todas las religiones y todas las tradiciones y todo lo que el mundo ha hecho desde el principio, de adorando a los muertos, adorando a los demonios, venerando ídolos, pinturas, estatuas, creencias, bueno, inventándose todo. Todo eso los moradores de la tierra dice que han estado haciendo para ofender a Dios, para irse en contra de Dios. Y por eso dice que esa mujer está ahí sentada. En el verso 3 dice que está en el desierto y esa mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que son gobernantes y reyes que han pasado por el mundo también. Los gobernantes y los reyes, en ese tiempo era el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía todos sus reyes, sus césares, y toda esta gente se fue en contra de Dios y se inventaron muchas cosas. Se han cometido en el mundo orgías, inmundicias, lascivias, toda clase de pecado, lo que se ha inventado el hombre o el diablo le ha ayudado a inventar. Y todo eso haciendo todas estas maldades para ofender a Dios. Entonces por eso Dios le puso el nombre de Babilonia y dice que esa mujer está sobre muchas aguas, es decir, sobre todos los países, porque en todos los países están la maldad y el pecado, no es en una solo. Pero luego dice aquí, al seguir leyendo, usted va a encontrar al final que hay un castigo para esa Babilonia, para esa ramera, para esa madre del pecado. Habrá un castigo al final, dice que será lanzada al lago de fuego. Pero ¿quiénes son los que van a ser lanzados? Pues no va a ser una persona, va a ser miles de personas que van a ir allí al lago de fuego, porque no se arrepintieron, porque nunca quisieron aceptar a Dios ni andar con Dios. Entonces ellos, que estaban practicando todo el pecado y toda la maldad, eran los que se llamaban Babilonia. Eran la tal bestia, la tal mujer ahí sentada sobre muchas aguas. Es eso, entonces, eso es una metáfora, una ilustración que Dios le dio ahí al apóstol para ilustrar el pecado de la humanidad. Bueno, seguimos. Sí, hermano. Hermana, muy buenas tardes. Siempre un gusto compartir con usted. Yo nada más le quería preguntar acerca de San Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento ya nos hablaba acerca de estas dos figuras. Mi duda es, ellos al final nacieron, digamos, en el mismo tiempo, porque cuando llega el ángel Gabriel y habla con Zacarías, Zacarías no creyó y se queda mudo. Y recupera su voz hasta que nace. Él se quedó mudo porque no quiso creer, por incrédulo, sí. Y bueno, la pregunta es ¿Juan el Bautista y el Señor Jesucristo fueron primos? Porque... Son casi, no, ellos fueron, aunque sí eran parientes, porque dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth, que era la mamá de Juan. Entonces sí eran familiares. Ah, ok. Hermana, nada más era esa mi pregunta. Y como de la misma edad. Solo que Juan empezó a trabajar primero, a predicar y a preparar a la gente, al pueblo, a preparar los que venía una visita importante
Viene detrás de mí alguien que va a bautizar en fuego, alguien que yo no soy digno de desatar su calzado. Viene detrás de mí, arrepiéntanse porque Él viene y si Él no los encuentra a ustedes arrepentidos o preparados su corazón, los va a destruir. Era la predicación de Juan. Muchas gracias, Pero hermana. el Señor, en ese tiempo Él ya estaba y se ve que Él andaba, era más que todo en el desierto, orando y esperando el tiempo, que se le cumpliera el tiempo para Él salir ya a trabajar. Sí, bueno, hermano, sí, hermana. Hermana, muy buenas tardes. Es de gran alegría para mí poderla saludar. Vengo de la obra de Ginebra, Suiza. Recibo un saludo muy especial de las diferentes obras a través de aquel ¿Usted país. vive allá? Sí, ¿Vive hermana, allá? sí. Yo tengo una pregunta y es personal, si usted me lo permite. Sí, hermana. Hermana, me preocupa en gran manera. Yo sé que por doctrina sabemos que debemos ayudar a nuestros padres, a nuestros familiares, pensar en ellos, ser ejemplo, ser testimonio siempre ante esos seres queridos, pero veo que muchos de mis hermanos, lo hablo a través de aquel país, trabajan jornadas diarias, sin descansar, dejan de pensar en ellos, dejan de vivir pensando en ayudar siempre a esas familias, abandonando muchas veces lo del Señor. Yo quisiera que de pronto en esta tarde usted nos diera unas pautas o nos ampliara más la manera de poder ayudar a esos seres, pero sin ponerlo, no los como carga, porque nuestro Dios mismo, a través de la profecía, nos habla y nos dice de no echarnos cargas, de mantenernos libertados, de mantenernos contentos. Y esto es lo que a mí me inquieta y me gustaría pues que más que usted, que es la maestra por excelencia, que me responda. Muchas gracias, hermana. Ese es un fenómeno que yo he visto de la gente que se va de su país a otros lugares a hacer fortuna, digo, ¿no? Y a trabajar que para ayudarle a la familia. Y eso lo he visto pues, en muchos países, digamos, yo he visto todo ese problema, Suramérica, Centroamérica, aquí, estos lugares, que las personas se van, trabajan 15 horas o trabajan 18 horas y envían los dineros a su familia. Sí, de esos, no sé si será eso lo que usted también me quiere. Le envían dinero a su familia. Entonces, ¿qué sucede con la familia? Ellos se vuelven ya perezosos y no trabajan, porque como me mandan del exterior, entonces ya aquí, y he visto mucha gente que se la pasa sentados en una silla mecedora, meciéndose para allá y para acá, mirando televisión, escuchando música y disfrutando, y cada mes me mandan la mensualidad de allá del país, extranjero, mi familiar. Nosotros vemos muy mal porque se les está alcahueteando, se dice, se les tolera, se alcahuetea la pereza y que descargan ya su responsabilidad en el familiar que vive en el extranjero, y el familiar que vive en el extranjero no tiene descanso, no come por estar trabajando 15, 18 horas en el día. Me parece eso mal, yo no estoy de acuerdo con eso. Habrá gente que sí es muy necesitada, o los padres, por ejemplo. Entonces yo diría, si hay una persona que vive en el extranjero, tiene sus padres en su país natal, y sus padres ya son ancianos, no pueden trabajar, está bien, mándeles a ellos nada más, a los dos, su comida del mes. Pero a nadie más, no se ponga a mandarle al tío, a la tía, primos, primas, a todos ellos, hermanos y hermanas, porque eso es tolerarle la pereza de que ellos trabajen, de que se dicen en mi país, se rebusquen. No sé si aquí entienden la palabra rebuscar, no, o sí, o no. Rebuscar es decir, tratar de mirar a ver cómo me solvento mi comida. Eso es lo que sucede, hermana. Entonces la gente debería ser práctica, tener lógica, ayúdele a su papá y a su mamá y nada más. A nadie más, los demás que trabajen porque en todas partes hay trabajo. En todos los lugares del mundo hay trabajo. Entonces la gente se forman esas ideas de que si no se viaja al exterior no se puede vivir, y eso es mentira.
Qué mejor es que cada uno esté en su tierra natal. Qué mejor es que cada uno esté en su terruño, en su casa, en su hábitat. Eso es lo mejor. Por ejemplo, la gente del campo, la gente que vive en el campo no se muere de hambre, porque hay frutos silvestres, hay animales silvestres, hay comida. En cambio, en la ciudad, hasta una piedra usted la tiene que comprar, porque en la ciudad ni piedras hay. Entonces, usted quiere una piedra, cómprela. Mientras que en el campo usted encuentra todo, está todo ahí. Tiene hambre, váyase y busca por allá frutos silvestres y come frutos silvestres. Entonces, yo no sé por qué las personas buscan sufrir. Buscan salir a sufrir a las ciudades importantes, a sufrir, después de que allá en el campo tienen las cosas. Sí, allá no hay dinero, no está el dinero, pero está la comida. Y si uno busca a Dios, entonces Dios también nos hace la vida feliz, nos da felicidad donde quiera que estemos. En el campo, en la ciudad, en donde sea, en los lugares remotos, allí Dios nos da la felicidad y nos da todo si uno busca a Dios. Si viven allá en el extranjero, sigan viviendo en el extranjero. Pero si van a mandar ayudas, ayúdele a papá y mamá. Solamente, los demás pues que trabajen. Ya. Seguimos. Buenas tardes, hermana. Bienvenida a este país. Hermana, tengo 2 preguntas. Una está en Apocalipsis 20, en el capítulo 1. El apóstol Juan el Señor le está permitiendo ver las visiones de todas las cosas que van a suceder en el futuro y de las que ya sucedieron. Y aquí el apóstol nos enseña a nosotros, dice: vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hermana, mi pregunta en estos 2 versículos, que la lectura continúa hablando de lo mismo, es cuando el Señor prende al dragón, esto es en la vida de cada uno de nosotros, cuando pasan las tribulaciones o cuando uno aprende a vivir ya en la paz del Señor, porque a veces tiene uno grandes tribulaciones, pero está uno feliz, está uno contento, o uno se entristece por un momentico, por ejemplo en la pérdida de un familiar, o cuando es una tribulación muy fuerte, pero más sin embargo uno siempre está feliz, está contento. Entonces yo quisiera, hermana, que me hiciera el favor y me enseñara de esto. Bueno, hermana, su pregunta no tiene pues mucho que ver aquí con la lectura de lo de los 1000 años. Aquí esto de los 1000 años aparentemente es que antes de Cristo, antes que el Señor Jesús viniera a predicar el Evangelio, el diablo era el amo y señor de toda la humanidad. El diablo estaba reinando porque tenía esclavo y esclava a toda la gente. Y todos estaban pecando y andaban sin esa ayuda de Dios. Cuando el Señor Jesús aparece predicando el Evangelio y dice que Él muere en la cruz del Calvario y resucita al 3er día, venció la muerte y también venció al diablo. Dice que echó fuera al diablo, para Él tomar posesión de la gente que iba a creer en Él y que el Señor iba a estar bendiciendo a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y dice que el diablo fue echado porque Él era el rey, Él era el dueño de toda la voluntad de las personas. Así que aparentemente aquí es como si esos fueran los 1000 años, en el momento en que ya el diablo no tiene toda la autoridad, porque hoy en día el diablo está haciendo males, él hace males, pero cuando él viene a hacernos males a nosotros tenemos ya un escudo, una ayuda que es nuestro Dios o el Espíritu Santo. Él nos ayuda, entonces Él es el que no permite que el diablo haga todo lo que quiere. En cierta manera nosotros vemos que el diablo está atado, le ha quitado Dios las facultades, no tiene toda la libertad que tenía antes. Mientras que exista el Espíritu Santo, el Evangelio aquí predicando en la tierra, el diablo está atado de hacer todo lo que él quiera. Así que aparentemente ahí vemos como los 1000 años, porque todo esto es simbólico, todo esto es metafórico, y nosotros vemos que estamos como ya viviendo toda esa etapa, y que un día
dice que el diablo un día volverá a tener la libertad de dominar al mundo, es cuando ya no esté el Señor Jesús aquí en la tierra, ni el Espíritu Santo, sino que Él viene en las nubes por su iglesia. Y que cuando Él venga en las nubes por su iglesia, todos se van, el Espíritu Santo también. Él ya no se manifiesta a la gente que queda viviendo. La gente que queda viviendo en el mundo ya son aquellos que ya son desechados de la presencia de Dios porque no quisieron aceptar el Evangelio. Entonces no sabemos qué será la vida de ellos, porque dice que el diablo se desata, nuevamente se le da la libertad y él vuelve otra vez y toma posesión de la gente para hacer lo malo delante de Dios. Entonces eso aparentemente es lo de los 1000 años. Entonces no tiene pues así mucho que ver, la hermana, que es lo que en su pregunta que usted habla, que de la vida espiritual. Pues de la paz que el Señor nos da, hermana. Por eso sí, Dios nos da la paz ahora en este momento, digo yo, que estamos siguiendo el camino de Dios. Amén. Que estamos leyendo, que estamos confiando en Dios, escuchando la profecía, escuchando al Espíritu Santo, teniendo los sueños, las visiones. Estamos viviendo esa paz con Dios. Amén, y nosotros hermana. tenemos que seguir, progresar en nuestra vida espiritual, progresar para prosperar también, para ser mejores, entre más días pasan, ser mejores, ser más santos, más perfectos, quitar todo lo malo, y entonces ahí vamos a tener la paz de Dios, la protección de Dios, y el diablo no podrá venir en contra de nosotros a hacernos males, porque tenemos al Señor que nos guarda. Entonces ahí nosotros vemos que Dios ata al diablo para que no haga todo lo que él quiera. Hermana, Sí. la otra pregunta es sobre el valor de la profecía. Yo veo la profecía como un milagro demasiado grande que el Señor hace, porque el Señor, es el poderoso, el que creó los cielos, la tierra, nosotros, el que hizo tantas maravillas, y Él en su infinita misericordia desciende a nosotros y viene y nos habla, hermana. Para mí eso es un milagro muy grande. Entonces, a veces... Una manifestación prodigiosa. Sí, hermana. Sí. Me parece demasiado grande. Entonces yo quisiera que la hermana me hiciera pues el favor de enseñarnos un poco más sobre el valor de la profecía. Gracias, hermana. La profecía es una manifestación de Dios en nuestra vida y es algo increíble para el mundo. Usted le dice a la gente, a su familia, por allá a sus vecinos que Dios habla, ¡qué locura! Eso es una locura, eso es una mentira. Eso usted está loco, usted está loca. Y realmente que eso, hasta ellos tienen razón en expresar de esta forma, porque ¿quién dijo eso? ¿Cómo así que Dios manifestarse al hombre, a los seres? Sí, es difícil, imposible. Pero cuando leemos la Biblia, vemos que sí, es muy sencillo y Dios siempre le habló a la humanidad. Dios siempre le habló al hombre, desde Adán. Desde Adán Dios estuvo hablando al hombre de muchas maneras, de una forma o de otra. Y Dios sigue hablándole a la gente. Entonces, esto para que el mundo lo entienda, para que la gente comprenda eso, primero hay que invitarlos a que vivan la experiencia. Después de que viven la experiencia, entonces invitarles que lean la Biblia, porque ahí en la Biblia van a encontrar la realidad y van a encontrar que sí, Dios le puede hablar a los seres humanos. Entonces, por eso nosotros no vamos a criticar ni a enojarnos cuando la gente nos diga, usted es un loco o una loca por decir que Dios habla. Decir, sí, usted tiene toda la razón, pero lo invito para que vaya a mi congregación y verá que usted va a vivir experiencias hermosas con Dios. Y ya después la persona cambia de manera de pensar. Ya cambia, acepta. Unos se quedan, otros no vuelven, pero por lo menos aceptan que Dios sí se manifiesta, que Dios sí habla. Eso está sucediendo con muchas religiones hoy en día. Hay muchas denominaciones cristianas y ellos no tienen esta experiencia que nosotros tenemos de la manifestación del Espíritu Santo, de que Dios habla en profecía. Ellos no viven eso. Ellos son cristianos, leen la Biblia y cantan a lo mejor los mismos coros que cantamos nosotros. Pero no tienen esta experiencia maravillosa y ellos han ido a la iglesia y cuando van a la iglesia ellos se asombran y dicen que es muy bonito, que realmente Dios sí se manifiesta, que ellos cómo hacen para que Dios también en sus iglesias les hable.
la gente se asombra y se maravilla de ver que Dios sí se manifiesta y que Dios está aquí hablándonos, y para ellos es algo anormal, algo del otro mundo, pero ellos aceptan la realidad porque ellos están leyendo la Biblia. Hay muchos predicadores que han ido a nuestra iglesia y ellos dicen, ¿cómo hago para que en mi iglesia también suceda lo mismo? ¿Qué debo hacer? Entonces ahí les enseñamos que el asunto es ser sincero con Dios, creer en Él y no buscar pues los intereses económicos, lo material, el dinero, sino realmente enseñar lo de Dios y buscar a Dios de corazón. Entonces así que no se preocupen, que realmente nuestra iglesia es un fenómeno para la gente y eso es verdad, pero Dios traerá también a los que ha de salvar, a los que han de ser salvos, el Señor los traerá a la iglesia y los convencerá. Y qué hermoso pues que nosotros estamos gozando de este privilegio, de esta grandeza, que Dios nos hable. Que Dios nos hable por sueños, por lo menos. Y por sueños Dios habla también, por visiones habla Dios. También leemos la Biblia y vemos cómo Dios nos habla también a través de los escritos. Entonces esto es una grandeza y una misericordia que Dios tiene con nosotros. ¿Seguimos adelante? Sí, hermana. Buenas tardes, hermana María Luisa, bienvenida a nuestra iglesia de Tequisistlán. La admiro cada vez que la escucho, de verdad que no pensé que Dios tuviera tanta misericordia conmigo de enseñarme la doctrina perfecta. Esta palabra es un privilegio que estamos recibiendo y, hermana, la felicito porque el Señor la llena de mucha sabiduría y vivo muy feliz cada día de aprender su palabra perfecta. Es una doctrina pura y cada día me ayuda y la admiro muchísimo, hermana. Gracias. Hermana, mi pregunta tengo 3 preguntas. La primera está en Romanos 4:18. Romanos capítulo 4, verso 18. Sí, puede leer, hermana. Bueno, gracias, hermana. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Hermana, aquí se refiere a él, pues se está hablando de Abraham. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Pues creer contra esa esperanza. Enfatizando que ellos tenían una esperanza. El pueblo de Israel o Abraham fue un hombre que buscó a Dios. Él era un patriarca. Su familia viene de patriarcas también que buscaban a Dios. Después de Noé siguen ellos y estaban buscando a Dios. Esperaban en Dios, esperaban en la manifestación del Señor siempre y en su corazón estaba Dios, o por lo menos esa esperanza de agradar a Dios, de pensar en Él, confiar en Él, meditar en Él o hacer la voluntad en ese Dios. Esa era la esperanza de ellos. Pero una vez que Dios le habla a Abraham, entonces esa esperanza aumentó. Hubo en él otra esperanza cuando Dios le dice, sal de tu tierra, vete para allá, para un sitio, yo te voy a decir a dónde. Abandone tu familia, abandone todas tus cosas y vete porque yo te voy a mostrar a dónde tienes que vivir porque tú vas a ser padre de muchas naciones. A él en ese momento hubo una nueva esperanza. Tenía una esperanza que era lo que su familia, los antepasados le habían enseñado, los otros patriarcas, de Dios. Y ahora que Dios le hablaba, entonces hay otra esperanza en él. Por eso dice que en esperanza, dice contra esperanza, contra lo que él esperaba. Creyó en esa esperanza de que Dios le iba a cumplir lo que le decía de que se fuera para un sitio específico. Sobre esa esperanza que él ya tenía en su corazón. Entonces, por eso dice que él le creyó a Dios para llegar a ser padre de muchas gentes. Está en Romanos 2:16. En Romanos 2:16
Sí, amén. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pues entiendo yo aquí que está hablando sobre el juicio final del Señor, pero pues mi pregunta está en que cuáles son esos secretos de los hombres, si son los pecados o qué son. Bien, seguimos aquí en el verso 13. Todos tienen Romanos 2. Entonces en el verso número 13 dice, porque no son oidores de la ley de Moisés los justos ante Dios, sino los que hacen la ley o cumplen la ley o hacen la voluntad de Dios. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces estaba hablando de los que escuchaban la ley de Moisés, escuchan la ley de Moisés, escuchan todos los estatutos, los reglamentos, las leyes, y ellos se limitan a oír, sí, que no vaya a robar, que no vaya a hacerle mal al prójimo, que ame esto, que no cometa fornicación, que no adultere, que no robe. Sí, eso dice la ley. Pero ellos hacían estas cosas. Entonces dice que los oidores no son los que agradan a Dios, sino los hacedores, los que actúan, los que oyen la ley y hacen las cosas. Ellos son los que verdaderamente aman a Dios. Entonces por eso vuelvo y leo y repito, dice, no son oidores los de la ley, los justos ante Dios, sino los que hacen la ley. El 14, porque cuando los gentiles, que no eran los judíos, que no era el pueblo de Israel, sino eran las demás naciones, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, ellos tienen ciertos valores sin tener la ley de Moisés. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces dicen que ellos no tenían la ley de Moisés, pero ellos sí tenían unos valores y unos requisitos, y ellos cumplían ciertas cosas en su vida, y prohibían muchas cosas, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Ellos mismos se hicieron su propia ley, las demás naciones hacían su propia ley o a veces imitaban la ley de los judíos, del pueblo de Israel. Y por eso nosotros hoy en día, hermanos, a nivel mundial, lo que nosotros oímos de la Constitución y las leyes, eso lo han sacado de la Biblia. Eso de la Constitución y las leyes a nivel mundial, todos los países lo sacaron de la Biblia. Y ya después de acuerdo a cada país como vive, lo que se le presenta en su diario vivir, en sus dificultades a medida que va creciendo la población, se van presentando tantos problemas y es cuando ya la gente inventa leyes, inventa muchas leyes, decretos, muchas cosas, ya lo hacen. Pero las bases y el fundamento fue de la Biblia, sacado de la Biblia. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está diciendo que todas las naciones vecinas del pueblo de Israel, que eran los que tenían ley de Moisés, ellos se hicieron ley a sí mismos, pero también se copiaron de la ley de Moisés, de la ley de Dios, para ellos tener también un orden en sus gobiernos, para vivir como una civilización, como una comunidad, porque si no hubiese leyes, pues entonces sería un desorden. Que ni los animales, porque los animales tienen sus leyes también y ellos respetan tienen un orden también para vivir los animales. Entonces la gente hacía lo mismo. Entonces aquí el apóstol dice en el verso 14, dice que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, tienen bases morales, estos, aunque no tengan la ley de Moisés, son ley para ellos mismos, con su moral y con sus valores que ellos mismos se han inventado para vivir en comunidad. Y en el 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces dice que la gente del mundo, en ese tiempo los gentiles, dicen que vivían de acuerdo a su conciencia y también hacían las cosas razonando sabiamente, ordenadamente, para que todos hubiera una civilización en un pueblo, en una nación. Y dice, en el día, entonces ya vamos al 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres es esto. Los secretos son que ellos en su corazón escribieron una ley en su conciencia
e hicieron muchos razonamientos para ellos manejar, vivir, disfrutar y vivir en comunidad, en civilización. Esos son los secretos de los hombres. Todo eso que ellos mismos hicieron para vivir mejor. Entonces, esos son los secretos. Entonces ya dice el apóstol que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ya Dios comienza a juzgar a la gente y la gente dirá, nosotros teníamos nuestras leyes en tal país. Allí teníamos nuestras leyes y eso fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que hicimos. Pero entonces Dios les dice, sí, ustedes tenían sus leyes, pero yo también envié gente a su país para que les predicaran el evangelio de Jesucristo. ¿Ustedes por qué no creyeron al evangelio de Jesucristo? Entonces ellos van a decir, no, nosotros no creímos a Cristo Jesús, a su evangelio, porque teníamos nuestras propias leyes. Y así mismo nos gobernamos nosotros, y nuestra conciencia, y nuestros razonamientos. Entonces Dios dice que no les va a aceptar eso. Dice, no, porque yo les mandé gente para que les predicara, y ustedes no aceptaron. Así que ustedes van a ser condenados por sus propias leyes que ustedes se inventaron y que también son infractores. Y sobre todo por no haber aceptado el evangelio de Cristo. Eso es lo que habla ese último verso. Bien, seguimos. La siguiente pregunta está en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 12. En Segunda de Reyes 2:12. Dice, sí. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y luego pasamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Segunda de Reyes 13, 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermana, mi pregunta es, bueno, en la anterior, el profeta Eliseo le estaba diciendo estas palabras al profeta Elías antes de su partida. Y aquí el rey Joás, que según leo en los versículos anteriores, dice que había muerto, y le dice al profeta Eliseo las mismas palabras que le decía Eliseo a Elías. Y entonces pues quisiera saber qué significa, qué símbolo tiene esto, y por qué dice acá que descendió el rey Joás, de dónde descendió, y ese mensaje, o sea, que tiene por qué lo utiliza tanto Elías cuando Eliseo cuando se va a ir. Entonces, Elías. digamos, nunca ustedes se vayan a confundir cuando lean, porque no es la secuencia. Por ejemplo, aquí cuando dice que el reinado de Joás de Israel, del verso 10 al 13, está hablando, sintetizando el reinado de él, y que él murió y que quién fue el que lo sucedió. Pero luego en el verso 14 está especificando, está narrando ya específicamente, aclarando un suceso muy importante. Cuando estaba vivo el rey Joás, cuando él estaba vivo, entonces ya cuenta en el verso 14, dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de que él murió. Dice, y que el rey Joás, el rey de Israel, llorando, fue y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estaba viendo una visión. Cuando él vio esa visión y se la dijo a Eliseo, Eliseo entendió y comprendió de qué se trataba. Por eso Eliseo le dice, toma un arco, unas saetas, para que él fuera y disparara eso. Eso fue una visión que él vio. Y a los profetas en la antigüedad les decían padre. Al profeta siempre la gente le decía Padre mío al profeta, en una forma de respeto y de veneración para el profeta. Entonces le decían Padre mío. Entonces él, cuando dice que carro de Israel y su gente de a caballo, fue la visión, y Eliseo comprendió y le dio una orden a él. Así pasó con Eliseo y Elías. Cuando Elías subió al cielo, entonces Eliseo vio una visión y vio a Elías también en unos carros de fuego.
Por eso dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces Elías comprendió que Eliseo sí estaba viendo la visión que Dios le estaba mostrando a él y por eso le dio la bendición de enviarle la capa de Elías para que la tomara Eliseo. Sí, hermano. Buenos días, hermana, que el Señor la bendiga. Tengo una pregunta de Apocalipsis 20, sí, hermano. Versos 7 y 8. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ese momento llegará es cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia. Dice que Él viene en las nubes por la iglesia y que entonces la gente, los creyentes que estén vivos, son transformados y suben allá y la gente que ha muerto en Cristo también resucita y se van para allá a las nubes a recibir al Señor. Cuando ya eso sucede, entonces el mundo ya aquí queda solo sin Dios, sin el Espíritu Santo y es cuando ya el diablo lo desatan para hacer todas las fechorías. Así que todavía hace falta. Bueno, ¿no? Una última pregunta. Sí, hermano. Sí. Yo. Hola, hermana, buenas tardes. Bienvenida a la obra de Tequisistlán. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, no sé si se tome como pregunta personal, porque realmente no es de la Biblia. Yo vivo, mi familia es católica, ¿no? Yo soy la única que no a la iglesia. Entonces, ahora que se acercan las épocas decembrinas, digo, es por costumbre, se viene todo esto de Navidad y las celebraciones. Entonces, mi pregunta es, otra cosa, eso sí es como personal, desde hace tiempo, pues estas fechas, la verdad, para mí no significaban como mucho, porque no sé si el hecho de que mis papás estaban divorciados, por ejemplo, algunas fechas era pasar con mamá, otras con papá, y realmente no era algo tan significativo para mí. Entonces, ahora, mi pregunta va encaminada en, ahora que son estas fechas, ¿cómo es que nosotros tenemos que tomarlo? O bien, ¿en qué medida, en su defecto, nosotros participar con nuestra familia? ¿O qué es lo que uno debe hacer? Bien. Para estas fechas, en algunos lugares se acostumbra que la gente sale de vacaciones. En algunas empresas dan vacaciones. Algunas entidades le dan vacaciones a la gente. Si les dan las vacaciones, pues disfruten las vacaciones como tal. Casualmente vienen estas fechas de las tradiciones. No darle tanta importancia a eso. Usted como persona sola, pues en su familia que viene, pon un poco de prudencia y sabiduría a todo. Si su corazón todavía está ligado a todas estas tradiciones, pues entonces usted allá participará. Pero si usted ya está despojada de eso que ya no le interesa, entonces usted invéntese algo. Se inventará algo para estar un poquito alejada y no se preocupe. Todo hay que hacer con sabiduría, todo se hace con inteligencia y cada vez estamos cambiando para bien. Dios nos va enseñando, Dios nos va dando oportunidades y nos va diciendo cómo es que tenemos que hacer las cosas mejor, sin ofender a las personas, sin hacer sentir mal a nadie, sin que nos tilden de fanáticos, sino más bien de personas que tenemos a Dios y que actuamos sabiamente, prudentemente, inteligentemente. Entonces eso, y si ya de su corazón fue saliendo esto, pues mejor, porque es Dios quien ve su corazón. Y si le invitan que tiene que ir allá porque va a tener la cena y no tiene usted otra cosa que hacer, bueno, está bien, entonces va allá y hace el acto de presencia, pero procure huir de muchas cosas que tengan que ver con la religiosidad, con los rezos y con todas esas cuestiones. A eso sí húyale porque Dios es muy celoso. Dios no se enoja porque comamos o bebamos, o que nos inviten a unos banquetes a comer y a beber, no se enoja. Pero en cuanto ya a la religiosidad, sí él se enoja, Él es celoso. Entonces Él quiere que nosotros tengamos convicción, que tengamos mucha seguridad de nosotros mismos y que sepamos dónde estamos parados, en quién hemos creído, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, para no ofender a Dios, pero también ser un poquito cuidadosos con las familias, con las personas cercanas. Así que sabiduría ante todo y orar y pedirle a Dios que les ayude. Sí. Hermana. Bien. Bueno, hermanos, vamos a
a estar orando. Pongámonos de pie, cantémosle al Señor un coro antes de entrar a orar. En nuestra oración que vamos a hacer hoy, ustedes van a pedirle a Dios por la salud, porque Dios sane las enfermedades de su cuerpo, porque Dios liberte a la gente de brujerías, de hechicerías, de tantas maldiciones y de tantas cosas que hay. Que Dios les dé trabajo a los que no tienen y les solucione los problemas familiares, separaciones, bueno, tantas cosas, problemas, amenazas, deudas, bueno, tantos problemas y tantas cosas que pueden haber en cada persona. Vamos a estar poniendo todo esto en la presencia de Dios. Como yo no puedo estar imponiéndole manos a la gente, como yo no les puedo imponer manos, entonces usted mismo le pide a Dios sobre su problema, su necesidad, su petición, su enfermedad. Pídele a Dios, usted levanta su mano o pone la mano aquí en el corazón y le pide a Dios. Dios está ahí viéndonos, escuchándonos y Él hace el milagro. Entonces vamos después a orar de esta manera, pero no sin antes cantarle al Señor un coro y cantémosle al Señor un... Sí, es el coro 136 que dice que tú eres el camino, se le dice al Señor que Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Vamos a cantar ese coro. Cuánto te amo, por eso mi Padre Santo, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey. A ti nos dirigimos en este momento, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia en este momento. Sabemos que tú estás en espíritu y en verdad, que tú nos estás viendo y nos estás escuchando. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, nuestro entrar, nuestro salir. Señor, y en este momento delante de ti te pido, mi Señor, que tengas misericordia de todos nosotros y ten misericordia de todos aquellos que nos van a ver también en el video, de todos aquellos, Señor, que sacan su tiempo para ver el estudio bíblico, con la esperanza de que tu mano poderosa se va a manifestar en cada uno y que tú les vas a bendecir haciendo milagros y señales en sus vidas y manifestándote, Señor, con la libertad, con la limpieza de cuerpo, la limpieza de alma, rompiendo toda cadena y toda atadura, toda ligadura que el diablo ha puesto en los cuerpos de algunos, y las enfermedades incurables, Señor, también que tú extiendas tu mano y seas limpiando, libertando, quitando toda enfermedad incurable y también todas aquellas enfermedades del cuerpo, Señor, desde la corona hasta los pies, sanando, Señor, por dentro sus órganos internos, por fuera su piel, sus huesos, todos, Señor mío, que tú seas sanando, poniendo tu mano poderosa sobre los ojos de las personas que queden sanos, sobre los oídos para los que están enfermos de la sordera, sobre sus bocas, sobre sus miembros, quitando la artritis, quitando toda enfermedad, todo dolor de la piel, de los huesos, del cuerpo. Te pido, mi Señor,
que tú hagas una sanidad completa, que tú libertes y limpies y sanes y quite las dolencias, mi Señor, y que tengas misericordia de aquellos que te claman, de aquellos que te piden. Ten misericordia, quita la duda, quita la incredulidad, quita la rebeldía, la necedad, los caprichos, la terquedad de algunos, mi Señor. Destruye esa obra maligna, destruye la obra del diablo. Dale, Señor, a cada uno una bendición, una sanidad, una libertad, un consuelo. Da paz, da felicidad y alegría en sus corazones. Quita, Señor, las dolencias, quita los dolores y el sufrimiento físico del cuerpo. Padre Santo, bendice, Señor, a toda esta gente en este lugar, en estos momentos, y bendice a todos aquellos que nos ven de diferentes lugares del mundo, que nos ven en otras naciones, que van a ver el estudio bíblico. Pido, mi Señor, que extiendas tu mano, que tú, mi Señor, seas bendiciendo, que tú seas libertando, mi Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, mi Padre Celestial, por escucharme. Gracias por la visita que tú nos has hecho en el día de hoy, por visitarnos, por venir aquí, por estar aquí, Señor, con nosotros, porque te amamos, porque queremos alabarte, queremos honrarte, glorificar tu nombre, ensalzar tu nombre y bendecirte, oh Señor y Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Consolador. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado tu nombre por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Gracias, aleluya. Poderoso Señor, poderoso es el que vive y reina para siempre. Bendito para siempre. Poderoso, poderoso es el Rey. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, aleluya. Poderoso. Gloria a tu nombre, gloria a Dios. Aleluya. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, gracias a nuestro Padre, por Jesucristo, su amado Hijo. Muchas gracias, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los hermanos allá que nos ven en el video. Que Dios los bendiga en gran manera. Gracias, gracias. Hasta pronto.